Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nuestro invitado, Reni Bonalde, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, es de Carabobo. Bienvenido, Reni. Gracias, Emilio, por tu programa. Y antes de comenzar, yo quiero expresar mi solidaridad con el periodista Seir Contreras de Globovisión, quien aparentemente fue despedido por expresarle a un diputado del PSUV la verdad que él vive y que vivimos los venezolanos en la calle, como que si esconder los problemas los van a desaparecer. No sé si tienes algún comentario muy breve sobre esto. Claro que sí, Emilio. Me parece, si esa es verdad, esa noticia me parece grave, ya que, bueno, tenemos que expresar el sentir del venezolano. Nosotros no podemos escapar de la realidad. Y bueno, simplemente este compañero periodista Seir fue el reflejo de una sociedad que clama, que tiene un clamor popular sobre que las cosas se den bien en este país. Reni, entrando ya en materia, la información política del momento, son las declaraciones que dio Antonio Ledesma, ¿no? Sobre las posibilidades que él expresaba, palabras más, palabras menos, de habían sectores de oposición teniendo contacto con militares. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones que dio Antonio Ledesma? Mira, ya el ciudadano ya no quiere escuchar más fantasías. Yo pienso que esas son más cosas fantasiosas. Mira, respeto mucho a Ledesma porque fue un militante muy activo de Acción Democrática, pero lamentablemente ese discurso que se ha venido tratando de instaurar durante 20 años por parte de una oposición radical, lo que le ha hecho más daño al país, más polarizándolo. Y bueno, cada quien tiene que ser responsable de las cosas que dice. Sobre todo que es muy fácil decir desde afuera cómo podemos resolver las cosas adentro. ¿Okay? Y yo creo que el terreno es aquí en Venezuela y debemos ser muy responsables con nuestras declaraciones. Porque si tenemos una vocería donde parte del país o parte de la oposición puede estar haciéndonos caso, no podemos estar haciendo un llamado a incendiar el país. Debemos de ser más bien políticos de encuentros, no de seguir polarizando el país, porque entonces estaremos 20 años más sobre esta situación. Por cierto que Enrique Capriles decía ayer, yo escuché que van y se disfrazan para hablar con militares. La solución en Venezuela no es militar. Los venezolanos queremos paz, progreso, oportunidades, mejorar la calidad de vida. Si la solución no es militar, ¿cuál es la solución? La solución es el voto. La solución es el voto, Emilio. Fíjate, tu Acción Democrática enrumbó al país, y lo digo con toda responsabilidad, en el tema electoral. Cuando la oposición radical dijo que aquí no, la solución no era el voto, era la insurrección y una serie de calamidades y buscando intervención de otros países, Acción Democrática se levantó, tomó la responsabilidad en Venezuela y dijo no, ciudadanos debemos votar, debemos expresarnos en cualquier tablero. Al enemigo se le gana con sus reglas, con su tablero. Y está demostrado, Emilio, que si el venezolano sale a votar masivamente, derrotamos a este gobierno. Lo hemos hecho en la alcaldía, lo hemos hecho en gobernaciones. Entonces debemos desligarnos de ese discurso radical de que cuando nos conviene votamos y cuando no, y enrumbarnos en el camino electoral. Y por eso estos actores ahora están en el camino electoral, porque nosotros les mostramos ese camino. Fíjate, tú dices que este gobierno es derrotable, pero ¿cómo derrotas a alguien que tiene tantas ventajas, ¿no? Ventajas que tiene por ser gobierno. Tiene dinero, aunque quizás tiene menos de lo que pudiera tener, producto de unas sanciones que le ha aplicado los Estados Unidos, que le ha recortado los ingresos al gobierno, pero tiene también recursos de otras índoles. Tiene inclusive poderes públicos o instituciones inhabilitando candidatos, en fin, ¿cómo derrotas una maquinaria como esta? Con organización. Si tú te vas a los barrios,
a las organizaciones populares. Vemos un descontento popular enorme, no tenemos los servicios. No tenemos servicios públicos, tenemos tanta deficiencia. Si nosotros organizamos de verdad al pueblo venezolano, es perfectamente derrotable este gobierno, amigo. Perfectamente derrotable. Ellos tienen una emoción, ciertamente, el PSUV, pero una emoción instaurada por medio de redes sociales, por medio de un aparato comunicacional tremendo que tienen. Pero si nosotros vamos a las bases, como estamos trabajando en Acción Democrática junto con otros aliados, perfectamente es derrotable. Está comprobado con alcaldías y gobernaciones que tuvimos. Lo que sí tenemos que también nosotros combatir es ese sesgo que le instauraron también esta oposición radical al ciudadano, con ese mismo aparato comunicacional. Fíjate tú lo que está pasando con las primarias. Las primarias le inyectaron un nivel de dinero a ese aparato comunicacional para colocar eso en la palestra. ¿Pero qué son las primarias? Solo un sector de la oposición manejando un marketing político. ¿Por qué no estamos toda la oposición allí? Porque ellos cierran las puertas. Entonces eso se puede decir que es una expresión popular de la oposición. A mí no me parece, Emilio. Entonces debemos abrir las puertas hacia un consenso, debemos abrir la puerta a una participación verdadera de todos los sectores venezolanos que estamos involucrados con esta lucha contra este régimen. Ahora fíjate, clave para derrotar al gobierno es la unidad. Y tú bien te distancias de un sector de oposición y es posible con ese distanciamiento, con esa separación que hay en la oposición derrotar al gobierno, porque es que el mismo Acción Democrática a la cual tú perteneces, bueno, tiene un sector que tiene las siglas del partido, que encabeza Bernabé Gutiérrez, pero tiene un sector que dice que son adecos, que encabeza Ramos Alú, que tienen candidato presidencial, que tienen candidato en esas primarias. Sí, bueno, yo no digo que sea distanciamiento, porque nosotros mismos manifestamos también participar allí. Nos cerraron las puertas. Y por eso te digo. Ahí en las primarias. En las primarias, obviamente. Y no solo a Acción Democrática le cerraron las puertas, sino otros factores también de oposición. Claro, el tema de AD es un tema muy controversial. Bueno, a mi parecer, y muchos venezolanos dicen, bueno, si se arregla el conflicto de AD, podemos llegar a un consenso y podríamos llegar a hacer gobierno. Pero es que el tema de AD es un tema complicado, por decirlo de alguna forma. AD luchó internamente durante muchos años para su democratización. Hay muchos líderes de base que venían trabajando y no eran visibles o no eran considerados para un nivel de poder precisamente para lograr los cambios, porque había prácticamente una dictadura y eso se luchó y bueno, nosotros fuimos favorecidos en un recurso que se metió en el TCJ, un recurso bien sustentado, y AD fue entregado a ADECOS, no fue entregado a otros personajes. Entonces hay un sector de ADECO, compañeros, amigos de lucha, los cuales no aceptan eso porque bueno, tienen algunos intereses personales. ¿Okay? Entonces ese es otro tema. Por cierto que otro tema interno, hablando de esto de las candidaturas, Bernabé Gutiérrez es el candidato de Acción Democrática, hay un sector dentro de ese partido que le está pidiendo elecciones de base, basado en unos estatutos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo primero que debemos decir es que eso no es nuevo en AD. En el 72 pasó con Carlos Andrés Pérez en su primer periodo, en el 82 con Luz Chinchi, con Carlos Andrés Pérez pasa por segunda vez en el 88. Eso es algo precisamente de la democratización que tiene el partido, porque todos tenemos derecho a ser candidatos, ser elegidos, algo que lamentablemente con la antigua administración no había y que derrotamos junto con Bernabé Gutiérrez para tener una nueva AD, para darle algo nuevo a Venezuela. Es una reestructuración completa. ¿Qué te puedo decir sobre estos compañeros? Estos compañeros tienen unas aspiraciones legítimas. Ciertamente nosotros hicimos una reforma de los estatutos, las cuales pueden favorecer a esa elección. Bernabé Gutiérrez fue proclamado como candidato presidencial en una convención nacional que se hizo, un CDN, un comité directivo nacional, cuando no existían los estatutos. Y bueno, mira, las aspiraciones son legítimas. Nosotros en la Dirección Nacional más bien estamos buscando un mecanismo precisamente
para dirimir ese no digamos problema, sino ese obstáculo para tener un consenso dentro de Acción ¿Qué Democrática. posibilidades hay que haya unas elecciones de base entonces en Acción Democrática para sí elegir las hay, candidatos? se está conversando. ¿O Bernabé Gutiérrez se impondrá en Acción Democrática como el candidato? No, Bernabé Gutiérrez ha manifestado de verdad que, es más, él es uno de que incluyó ese artículo. O sea, ha manifestado una apertura dentro del partido. Es una persona amplia, una persona con que tú puedes conversar, y ya se ha conversado dentro de la directiva nacional que bueno, que hay que desatar este nudo. Y en base a eso se está conversando precisamente para ver cuál es el mecanismo más idóneo para llegar a ese consenso, porque no es solo Bernabé, existen 5 o 7 candidatos más. Claro, sí debemos decir con responsabilidad que bueno, todos los ADECO pueden aspirar dentro de su militancia, pero está en cada uno de ellos llevarse el corazón de las bases. ¿Qué opinión te merece? Fíjate, tú hablabas de las intervenciones que ha tenido el TSJ. Tú perteneces a un partido que el TSJ intervino y entregó a otro grupo de adecos, como tú lo has dicho, las siglas, en fin, el manejo del partido. ¿Qué opinión te merecen esas intervenciones? Porque acaba de ocurrir una recientemente, de hecho es la última, por ejemplo, al Partido Comunista de Venezuela. Ellos dicen que el partido no fue entregado a militantes del partido, del PCV, del Partido Comunista de Venezuela, y que es un pase de factura sencillamente por no estar de acuerdo con las políticas económicas, financieras, sociales del gobierno. ¿Qué opinión te merecen ese contraste de esas intervenciones? ¿En qué se semejan? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Sí, bueno, para nadie es un secreto que el Estado tiene gran manejo de las instituciones. Sería parte irresponsable hablar de un tema interno que tiene un partido, el Partido Comunista, porque bueno, mi partido, al cual pertenezco, no desde ahorita, sino tengo una larga data ya, fue también intervenido. Pero sí te puedo decir que por parte de Acción Democrática, nuestra intervención fue una lucha también desde el 2018. Okay, eso fue un recurso que se metió en el 2018 por unas expulsiones donde no hubo consejo disciplinario, donde no hubo el debido derecho que estos dirigentes debieron tener. Y bueno, el TCJ favoreció en ese momento, en el 2020, una junta hot. ¿Y a quién se le da la junta hot? Ni siquiera a otro grupo, por decirlo así, o no, se lo dieron a otro grupo de ADECO. No, Bernabé Gutiérrez, siendo secretario de organización en el momento, el TCJ lo coloca como presidente de esa Junta JOC. O sea, la Junta JOC fue puesta en la misma directiva de ADE que ya tenía. ¿Okay? Y le dieron la responsabilidad a Bernabé Gutiérrez en reestructurar el partido, el cual yo tuve la oportunidad de estar en esa Junta JOC. Y bueno, y sí te puedo decir también que se cumplieron todo lo que pidió el TCJ, porque hubo elecciones internas, hubo postulaciones, o sea, en fin, hubo todo lo que pidió el CNE para nosotros legalizar el partido, un partido que tenía 20 años sin hacer unas elecciones internas. ¿Okay? Se reformaron los estatutos y por esa democratización que hubo internamente existe este nudo interno ahorita con respecto a la candidatura presidencial que la misma Dirección Nacional está dirimiendo y que le daremos al país una respuesta clara en breve. ¿Existe alguna posibilidad de unión entre la Acción Democrática que encabeza Bernabé y la que encabeza Ramos Alú? Claro que sí. Hablando de sectores. Claro que sí, fíjate tú algo. Hace ya prácticamente un año se vino con nosotros, como yo les hablo de los hermanos separados, porque todos somos hermanos, hemos militado durante años en el partido, el compañero Alberto Betancourt, que siempre fue o siempre ha sido el secretario de profesionales y técnicos a nivel nacional. Él de momento no se vino a esta ala, donde se administra el partido, y hace un año se vino y sin ningún rencor le dimos un abrazo, lo recibimos y de hecho tanto así que reconocemos su liderazgo dentro de su sector, que bueno, usted todavía le dimos para que ostente esa Secretaría Nacional de Profesionales y Técnicos, que es muy importante. Y así como él, que lo colocó de ejemplo,
se han venido otros compañeros, la diputada Denny Fernández, que fue en su momento vicepresidenta del Parlamento en el año 2017, después fue ella presidente de la Comisión de Política Interior. En esa asamblea de Juan Guaidó se vino para acá y pertenece a la directiva nacional. O sea, nosotros tenemos las puertas del Partido del Pueblo abiertas, porque este es un partido que tiene 82 años, Emilio, un partido de historia, un partido que le ha dado 5 presidentes de la República, que seguimos luchando, y nosotros dentro de Acción Democrática creemos y estamos seguros que el gobierno de transición se lo va a dar a Venezuela. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso vamos a conversar de 2 temas importantísimos que se discuten en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Contraloría. Primero el tema del CNE, para saber cómo vamos en este momento con la designación de los nuevos rectores, y los temas, por supuesto, de corrupción, que también se ventilan en la Comisión de Contraloría. Vamos a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el diputado de la Asamblea Nacional, Reni Bonalde. Él es miembro de la Comisión Permanente de Contraloría. Y dejábamos una pregunta al aire, primero tiene que ver con lo del CNE. Nos habían ofrecido unos rectores, todavía no se da ese nombramiento. ¿Cómo va? ¿Para cuándo tenemos rectores del CNE? Mira, estamos en comisión permanente, o sea, en sesión permanente. De hecho, nosotros teníamos un receso legislativo a partir del 15 de este mes hasta el 15 de septiembre, y se declaró sesión permanente precisamente porque la comisión que está encargada, que es una comisión mixta, que la preside Alexandrero, y el vicepresidente de esta comisión, Correa, que pertenece también a Acción Democrática, bueno, están haciendo las gestiones precisamente para lograr eso en este mismo mes. Sabemos que estamos prácticamente en la entrada de un año electoral y debemos de tener eso allí presto para cualquier... ¿Qué se vislumbra de ese nuevo CNE? Hay mucha especulación. Se dice que, bueno, que el chavismo busca poner un CNE que asuste, que espante a los votantes, a través de nombramientos de personas identificadas abiertamente con el chavismo, hasta ahora puros rumores, ¿no? Sí. Que la oposición va a tener, pudiera no tener ningún miembro, pudiera tener uno, en fin, ¿qué nos puedes tú decir? Bueno, para nadie es un secreto que obviamente el gobierno va a tener unos actores allí. Lo tiene que tener, porque es que, lamentándolo mucho, así se ha manejado la política en los últimos años en el país. Pero nosotros, desde la oposición, hemos luchado algunos espacios. De hecho, tanto es así que logramos tener también una representación con los magistrados de la República. Y no esperamos menos de estas negociaciones aquí. Esto es más que todo voluntad política y ponerse de acuerdo en parte también de la oposición. Porque si bien nosotros tenemos una participación y espacios de poder dentro de la administración pública, nosotros como oposición no podemos tener una representación allí, y sobre todo la sociedad civil también. Entonces esto es una lucha constante, y por eso es que a veces no se destraba el juego. Por eso estamos prácticamente en sesión permanente. Recordamos que cuando se eligieron los magistrados, prácticamente nosotros tuvimos sesión el 30 de diciembre, un 30 de diciembre. O sea, nosotros estamos trabajando, seguimos echándole pichón, como dicen ahí en la calle, pero es en base a eso, es buscar la solución y llegar a los acuerdos necesarios para que se dé un escenario político para poder ver cambios verdaderos en el país. Reni, el otro tema que dijimos que queríamos tocar es el tema de la corrupción. En la Comisión de Contraloría pues se han ventilado temas importantísimos, siendo quizás el último el caso de PDVSA, donde se llevaron millones de dólares. Sí. Hay una serie de acusaciones con nombre y apellido. ¿Cómo van esas investigaciones? Bueno, sinceramente te puedo decir que se está manejando más penalmente ese caso que en la Comisión de Contraloría como tal.
¿Qué es lo que pasa? Que PDVSA es un ente prácticamente inauditable. Ellos tienen sus propios auditores y le cuesta un poco a la Comisión de Contraloría entrar en ese tema. Y de paso que estamos coleados de trabajo. Nosotros tenemos expedientes del 2008, 2013, que se están revisando ahorita y se le está dando respuesta. En realidad te puedo decir con mucha responsabilidad que las anteriores comisiones que estaban allí, de las anteriores Asamblea Nacional, no hicieron un trabajo fuerte. Nosotros estamos haciendo ese trabajo fuerte. Aparte de eso, estamos con las leyes que tienen que ver con Contraloría, sobre todo con la Contraloría Comunal. Nosotros estamos tratando de ver cómo llegamos a unos acuerdos para que esa ley tampoco sea una ley parcializada hacia un sector político. Pero sí te puedo adelantar que el expediente está llegando, son cajas y cajas de documentación donde hay muchas personas involucradas y sí se le está metiendo el ojo. Y la parte opositora, la cual estamos allí, estamos muy pendientes de eso. Ahí, por cierto, mencionas proyectos de la Contraloría Comunal. ¿Qué ha pasado con los proyectos de ley anticorrupción, de Contraloría Regional y local? Te digo esto porque a propósito de la cantidad de videos que vemos en las redes de gente grabando, policía, funcionarios militares, martillándolos en las diferentes alcabalas, todos estos temas contra la corrupción se están abordando en alguna de estas leyes, sobre todo como una herramienta para los individuos, para la comunidad. Sí, se está abordando en una comisión mixta con la Comisión de Política Interior, que es la que lleva más que todo casos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, ya que la Comisión Permanente de Contraloría más bien se basa en el gasto público, la inversión pública, pero nosotros estamos ayudando allí precisamente para ese peculado que a veces hay de los funcionarios públicos, para este matraqueo, como tú lo dices. Bueno, ya el fiscal general se ha pronunciado mucho sobre eso, pero se está buscando los mecanismos necesarios para ver cómo frenamos ese flagelo, porque en realidad, ok, hay unas personas que las graban, pero y el que no logramos grabar, ¿okay? O esa corrupción que está por debajo de la mesa que no la logramos evidenciar, o sea, en fin, es algo más cultural, y bueno, se está trabajando sobre eso. Tú, por cierto, eres de Carabobo. ¿Qué denuncias o qué situación tú ves en función a eso en el interior del país, en torno a esos temas la inversión de corrupción en alcabalas? No, más que todo la inversión pública. Por ejemplo, nosotros hoy en día vemos un Carabobo distorsionado de la realidad. Vemos a unos gobernantes, para no nombrarte, los que bueno, lamentablemente colocan unas luces o te hacen un show televisivo y dan una mira de Carabobo distinta. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al Hospital Central, vemos que tenemos déficit tremendo de insumos, sobre todo la parte social del médico. Hasta tenemos déficit de médicos. ¿Por qué? Porque no le garantizamos nada. Entonces, en vez de tú hacer una inversión social importante en algunos sectores de Carabobo, no lo vemos y le afecta a la población. Por ejemplo, el tema educativo en Carabobo. En Carabobo hace unos años fue vanguardia en el tema educativo estatal. Tenían una de las mejores escuelas dotadas, todas las escuelas estatales, hasta mejor que las escuelas nacionales. Y tú vas hoy en día a una escuela estatal en Carabobo y la ves hasta sin pintura, sin pupitre. O sea, tenemos un déficit tremendo por esa distorsión política. Y yo creo que tenemos que mirar a los gobernantes, los que tenemos en Carabobo, tenemos que mirar un poco más al pueblo de verdad. Que no sea pan y circo, que no sea una rueda romana para que nada más la gente divertirla para seguir mandando. No puede ser así. ¿Cuál es la realidad que se vive actualmente en Carabobo? Te pregunto porque siempre me dicen, oye Emilio, que tú entrevistas mucha gente de Caracas, pero el interior del país vive una realidad muy distinta en materia de gasolina, en materia de se va continuamente la luz varias veces al día, el tema del agua. ¿Cuál es la realidad? Prácticamente es una república independiente. Te digo yo
que yo, siendo diputado, y no por eso es que tengo que tener privilegios, pero por ejemplo, yo voy a una bomba acá y de repente yo tengo una prioridad porque debo de viajar por los mismos compromisos, y de repente tengo que salir ya y yo pido un apoyo y me lo dan. En Carabobo no tengo eso. No tengo eso porque también hay un déficit, eso no lo controla como tal el gobierno nacional, sino lo controla el gobierno estatal, y todo está centralizado a lo que es la Secretaría de Gobierno o el gobernador la Cava, que si él no da una orden, nada se mueve en Carabobo. Y tú el poder tienes que descentralizarlo, y sobre todo descentralizarlo es a personas competentes, a un verdadero servidor público para que las cosas funcionen. Porque tú no eres omnipotente ni omnipresente para poder solucionarle todo a la gente. Y sí se ha llegado a algunos avances. Tú vas a ciertos sectores del Carabobo y lo ves iluminado, pero el problema de fondo que tiene el carabobeño no se ha solucionado. El problema del agua, el problema de que tú sales al frente y tienes un bote de agua negra, no está solucionado, sobre todo en la parte sur de Valencia, que tenemos más de 600 barrios, el barrio más grande en Latinoamérica. Tú vas para allá donde no llegan las redes sociales y tú ves una realidad diferente. No ese Carabobo que te muestran por redes sociales bonitos que son de luces nada más. Ya para finalizar, el Partido Acción Democrática cumple 82 años el 13 de septiembre. ¿Qué preparativos tienen? Bueno, ya nosotros tenemos una comisión aniversaria allí, donde está el compañero Peraza, un directivo también nacional, un secretario político. Se está preparando, bueno, nos estamos preparando con el esfuerzo de todos los militantes. Vamos a tener un encuentro ADECO en la casa Carlos Andrés Pérez en El Paraíso. Y de manera desconcentrada en las seccionales del país vamos también a estar de visitas con sus propios temas de acuerdo al aniversario. De hecho, me toca ir a Guárico, voy a ser orador de orden allí por el asesinato, la conmemoración del asesinato de Pinto Salinas, y eso está en marco del aniversario de ADE. Que nosotros perseguimos en el aniversario de ADE, perseguimos lo que es llegarle de nuevo al pueblo. El partido de historia, el partido que le ha dado uno de los mejores presidentes como Carlos Andrés Pérez, que podemos cambiar esto y sobre todo llegarle a la juventud. Lamentablemente la juventud venezolana ha sido prácticamente cercenada de un pensamiento político y tenemos que inyectarle ese amor al país, y por qué no con Acción Democrática. ¿Qué están haciendo los ADECO para reconectarse con el pueblo? Acción Democrática y COPEI, y con partidos tradicionales, hace 24 años se desconectaron del pueblo y lo pagaron caro, y cobró Chávez esa desconexión. ¿Qué están haciendo los ADECO en este momento para reconectarse, por decirlo de alguna forma? Sí, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en las bases, con los comités parroquiales, visitando casa por casa. Nosotros tenemos muy buenos dirigentes. Yo vengo de allí, yo vengo de San Blas, de la parroquia San Blas en Valencia, y me enseñaron eso, tocar casa por casa, un café con esos ADECOs que vienen de vieja data y empezar en Radio Bemba. Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros vemos algunas seccionales en las que hemos podido montar un excelente trabajo, podemos ver en las redes sociales cómo se hace ese trabajo, sobre todo en Nueva Esparta, que tenemos una buena conexión con el pueblo. El Estado Miranda también, que tenemos allí el secretario Israel Herrera, muy buen dirigente. Una seccional muy difícil porque los municipios quedan distantes. Se ha hecho un excelente trabajo allí. En Carabobo, propiamente ahorita, con el secretario general Celio Cheli, que bueno, viene de los Cheli de hace 20 años y tiene una experiencia tremenda con el microactivismo que llamamos. Vamos directamente a la casa, conversamos con las personas y lo hacemos entrar en una realidad democrática distinta, que se vea que los ADECOs están en la calle y los ADECOs quieren cambiar este país. Bueno, muchísima suerte, Reni, muchísimas gracias por participar. Y las personas que se conectaron tardíamente en nuestras redes, y recuerden que este programa, ustedes en YouTube colocan Conversando con Emilio y ahí pueden tener acceso a este y a todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias.
Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.